Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hace algunos días hice un análisis de lo que había ocurrido en España con el apagón que afectó no solamente este país, sino afectó profundamente a Portugal y el sur de Francia. Obviamente, ese apagón es un evento totalmente inusual. Antes de hacer ese vídeo, hablé con un amigo que trabaja en la empresa generadora y distribuidora de electricidad en el país en el cual vivo y le pregunté qué pudiese haber ocurrido allá. Era un caso que en su empresa estaban analizando porque es un caso totalmente inusual. Este amigo me explicó el concepto del desbalance, o sea, en el momento en que se produce mucha electricidad, se genera un desbalance que si esta electricidad no viene consumida, causa un shock, si me permiten el término, en toda la red eléctrica y el país se queda sin electricidad. Obviamente, al frente de este caso, tiene que haber una respuesta inmediata de la generación eléctrica del país para poder restablecer la electricidad, cosa que no ocurrió. No ocurrió porque España no estaba preparada en esta respuesta inmediata. Como España produce gran parte de su energía por medio de fuentes renovables, la única solución para poder dar esta respuesta inmediata era por medio de fuentes energéticas fósiles, que España obviamente ha limitado muchísimo, o por medio de la generación nuclear, que también, a pesar de que estén algunas centrales nucleares en España, no era capaz de solucionar el problema. Y por eso causó un evento totalmente inusual en un país del primer mundo. Y eso fue lo que yo traté de explicar en el vídeo, incluyendo los resultados o las consecuencias económicas desastrosas de este evento. Pero después vi un vídeo muy interesante de Juan Ramón Rayo, un economista famoso español, un liberal, el cual me dejó completamente sorprendido. En este vídeo, el presidente del gobierno español insiste y subraya que los proveedores de electricidad son empresa privada, dejando entender que probablemente la responsabilidad de lo que ocurre es culpa de estas empresas que él subraya que son privadas, prometiendo que el gobierno intervendrá a solucionar el problema. Lo que me sorprende es ese hecho de que Pedro Sánchez dice que Redeia es un proveedor privado, cosa que en la realidad no lo es. ¿Por qué? Primero, es una empresa mixta. Segundo, cuando nosotros analizamos el presidente de esta empresa, que es Beatriz Corredor, que es un político del Partido Socialista Obrero Español, licenciada en Derecho. Ahora, mi amigo y la junta directiva de la empresa y los directores de la empresa de servicios eléctricos del país donde estoy son todos ingenieros eléctricos, o sea, conocen del problema. Yo me pregunto, una política española licenciada en Derecho, que tiene, me parece, una cierta experiencia en vivienda, que tiene que ver y qué experiencia puede tener en la generación de electricidad. Esa es la pregunta que me hago. Pero me pregunto, Redeia es una empresa mixta. La sociedad estatal de participaciones industriales tiene un 20%, pero controla la dirección de esta empresa. O sea, las decisiones estratégicas de esta compañía no son decididas y no son tomadas libremente por los privados que ponen y que escogen las personas que tienen el mejor currículum para manejar y dirigir esta empresa. Son tomadas por políticos que el gobierno de España pone. Y si vamos a ver, estuve analizando porque me llamó muchísimo la atención este vídeo muy bueno, como he dicho, de Juan Ramón Rayo. Entonces, desde 2020 hay esa señora que se llama Beatriz Corredor, del Partido Socialista Obrero. Entre 2018 y 2020 había un Jordi Sevilla, también
del Partido Socialista Obrero Español, licenciado en Ciencia Económica. Beatriz Corredor es licenciada en Derecho. Hubo un José Folgado del Partido Popular entre 2012 y 2018, doctor en Ciencia Económica. ¿Qué sabe de electricidad y de generación eléctrica? José Folgado tampoco, es una pregunta que me hago. Después, antes de él, entre 2004 y 2012, hubo un señor que se llamaba Luis Atienza, del Partido Socialista Obrero, licenciado en Ciencias Económicas. Entre 97 y 2004 había un personaje que no tenía afiliación, Pedro Mielgo, pero dice que tiene relación con el PP, que era un ingeniero industrial. Bueno, un ingeniero industrial tal vez entiende algo más que alguien graduado en Derecho de generación eléctrica. Sin embargo, no es un ingeniero en electricidad. Él también. Entre 1988 y 1997 hay un señor que se llama Jorge Fabra, relacionado con el Partido Socialista Obrero Español, Ciencia Económica y doctor en Derecho. Hagan el caso. Y finalmente, entre el 84 y el 88, yendo atrás en el tiempo, otra profesional, doctora en Ciencias Económicas, relacionada con el Partido Socialista Obrero Español. Ok, entonces tenemos un primer ministro que, para justificar a su pueblo que no hay electricidad, subraya el hecho de que la empresa que suministra electricidad, Redeia, es una empresa privada, que casualmente es manejada por políticos que el mismo sistema político pone en estos cargos. Casualmente, ninguno, yendo atrás hasta el 84 de estos políticos, tiene experiencia clara y directa en electricidad, en generación de electricidad y en distribución de electricidad. O sea, esto lo supongo yo, y si me equivoco me gustaría entender cómo, porque todo tienen títulos que son títulos que no tienen que ver absolutamente nada con la generación de electricidad, a excepción de alguien que era un ingeniero industrial, que no es una especialización en electricidad. Ahora, estas compañías tienen el otro aspecto importante que hay que analizar de estas empresas, es que a pesar de ser aparentemente pública, por el hecho de ser mixta, hay el Estado. De hecho, el Estado es las que los controla, o sea, el Estado controla esta empresa. El Estado tiene una injerencia importantísima en la junta directiva, en el board of directors, y consecuentemente, a la hora de seleccionar los personajes clave que estas empresas manejan, pasan por la lente de esos políticos. Obviamente, como son políticos, supongo que tengan alguna, a la hora de seleccionar los candidatos, tienen una lente política. Es un dato de facto. Pero ¿por qué el presidente del gobierno español le cuenta un cuento a sus ciudadanos en lugar de reconocer la verdad? ¿Y la verdad cuál es? La verdad es que atrás de ese manejo político de Redeia hay la empresa de participación estatales industriales de España y probablemente errores que derivan de política industrial y política energéticas que derivan directamente del gobierno. Pero el presidente del gobierno español dice: estudiaremos el caso y seremos, no utilizo sus palabras, pero seremos muy firmes o implacables, se deja de entender, en encontrar los responsables. Bueno, la verdad es que, a mi criterio, los responsables de lo que ocurrió fueron directamente los personeros del gobierno, porque tienen su personal. Esto es un hecho que queda bien claro en este vídeo del economista Juan Ramón Rayo. La cosa que a mí me sorprende como conclusión de este análisis es cómo los políticos le cuentan chistes a sus electores y los electores siguen probablemente a las próximas elecciones votando igual. O las cosas no cambiarán mucho porque si ganarán otros partidos probablemente pondrán otro político
que probablemente no tiene mucha experiencia en generación eléctrica y, por lo tanto, probablemente cometerá los mismos errores. En lugar de cuestionarse las políticas energéticas e industriales del país para que estos eventos no ocurran. En el caso particular de Beatriz Corredor, nació en Madrid en 1968, estoy viendo un poco, y fue ministra de Vivienda en España, fue secretaria de Estado de Vivienda, fue presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, y toda la experiencia que tiene esta política está relacionada con el mundo de la vivienda y con la política. Y esa es la realidad que vivimos en muchísimos países donde la política interviene y manipula la economía. Muchas gracias.